Bueno, a continuación vamos a resolver un problema de gas ideal. Le pueden poner pausa al video para que observen bien el planteamiento de lo que se pide. En primer lugar dice, una libra de vapor de agua se somete a los siguientes procesos continuos. Para eso primero tenemos que escribir el diagrama de variables, donde mostremos lo que es volumen 1, presión 1, temperatura 1, número de moles, la constante. Ojo aquí, en la constante nos va a decir qué unidades vamos a utilizar. En este caso son atmósferas litros sobre mol Kelvin. Así llegar volumen 1 hasta presión 4. Cuando nos digan que tenemos que se están sometiendo a diferentes procesos continuos, eso es cuando se pida eso solamente. Bueno, en el primer lugar dice el vapor inicialmente inicia a 400 psias y 80 Fahrenheit. Hasta ahí vamos a convertir la psia, que es una unidad de presión, a 0.068 atmósfera, que equivale a una psia. Multiplicamos y nos da 27.2 atmósferas. Lo ponemos en la presión 1. Después nos dicen 800 Fahrenheit. Para 800 Fahrenheit primero debemos convertirlo a Celsius, que es aquí la conversión. 800 Fahrenheit menos 32 sobre 1.8 más 273 ya convertido nos da 699.67 Kelvin. 699.67 Kelvin. Tenemos que calcular volumen 1, pero antes, para calcular, no tenemos número de mol, pero si nos dicen una libra de vapor de agua, ya sabemos que el vapor de agua es H2O. H2O aquí tenemos. Nos vamos a la tabla periódica, es su peso atómico de el hidrógeno es 1, que multiplica a 2 moléculas que tiene. 1 por 2 son 2, más el oxígeno tiene 16, lo sumamos, son 18 gramos por mol. Para saber el número de mol tenemos que hacer lo siguiente. Número de mol es igual a la masa sobre el peso molecular. De ahí la masa nos está diciendo que es una libra de vapor. Una libra equivale a 454 gramos. ¿Por qué lo convertimos a gramos? Porque nos dice la constante que debemos utilizar atmósferas litros sobre mol Kelvin, y litros se deriva de una unidad de gramos. Así nos es más fácil calcular el número de moles. La masa ya tenemos que es 454, número de moles igual a 404 gramos sobre el peso atómico que nos dio son 18 gramos por mol sobre 18 gramos por mol. Así que ya el resultado nos daría que el número de mol es igual a 25.22, se cancelan gramos, mol. Ya tenemos número de mol, tenemos presión 1 y temperatura 1. Nos vamos a la ecuación ideal, que sería presión por volumen es igual a número de mol por la constante por la temperatura. Aquí que despejaríamos, no tenemos el volumen, así que despejaremos volumen. Por lo tanto, volumen es igual a número de mol por la constante por la temperatura sobre la presión. Vamos. Sustituimos nada más. Volumen es igual a el número de mol, que sería 25.22 mol por la constante 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Perdón si no se enfoca bien, pero es que estoy agarrando la cámara con la otra mano. Sobre no puse la temperatura, que sería 699.67 Kelvin. Todo esto sobre presión. ¿Dónde está presión? 27.2. 27.2. El volumen 1, tenemos que poner volumen 1 es igual a 53.20 litros. Volumen 1. Son 53.20 litros. 53.20 litros. Número de mol ya lo calculamos, son 25.2 mol.
Después nos faltan todos estos procesos, pero para eso tenemos lo siguiente. Dice, se expande isotérmicamente. Allá nos da una clave. En nuestro diagrama de procesos, isotérmicamente es cuando la temperatura es constante. Eso quiere decir que P1 sobre V1, perdón, P por V1 es igual a P2 por volumen 2. Y para eso nos dan que se expande térmicamente hasta una presión de 80 psias. Nos vamos otra vez a nuestra gama de procesos, que temperatura constante quiere decir que temperatura 1 es igual a temperatura 2. Temperatura 1, 699.67 es igual a temperatura 2. 699.67 Kelvin. Porque nos está diciendo que es isotérmico. Se expande isotérmicamente, temperatura constante. Y para eso nos da también una referencia hasta una presión de 80 psias. Otra conversión. 80 psias sobre 1, que equivale a 0.068 atmósferas sobre una psia. Así es más fácil de calcularlo, porque se cancelan las psias. Siempre vean que las psias se cancelen abajo de las psias, pero aquí equivale a atmósferas, por eso se multiplica. Y esto nos viene dando 5.44 atmósferas. Ya me estoy metiendo un poco aquí en diagrama de procesos, pero no. Bueno, 5.44 atmósferas es la presión 2. 5.44 atmósferas. Después, la única incógnita que nos queda es volumen 2, pero para eso podemos despejar de presión por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué nos quedaría? Para ser más fácil, podemos poner esta relación. Volumen 2 es igual a presión 1, volumen 2, volumen 1, perdón. Tenemos que despejar volumen 2. Volumen 2 se va a quedar solito, pasaría presión dividiendo a estos dos. Presión 2. Entonces, volumen 2 es igual a presión 1 sobre por volumen 1 sobre presión 2. Volumen 2. Presión 1. ¿Dónde está presión 1? 27.2. 27.2 atmósferas, que multiplica a volumen 1. 53.20 litros sobre presión 2. 5.44 atmósferas. Ya haciendo estos cálculos, nos quedaría que volumen 2, ¿dónde estás volumen 2? 266 litros. Atmósferas se cancelan. Y solo quedan 266 litros en volumen 2. 266 litros. Aquí tenemos nuestra gama de variables que ya casi concluimos, vamos a la mitad, así que nos vamos con el inciso B. Después el vapor se enfría isométricamente. Quiere decir que el volumen es constante. Nuestro volumen va a ser constante. Volumen 3 va a ser constante, donde la presión sobre la temperatura, presión 2 sobre la temperatura 2 es igual a 3 sobre la temperatura 3. Y volumen constante quiere decir que volumen 3 es igual a volumen 2. Cheque. Volumen 2, 266 litros, es igual a volumen 3. 266 litros. Esto porque nos está diciendo que es isométricamente, se enfría isométricamente y es volumen constante.
volumen 3 igual a volumen 2. Y esto nos debe arrojar otro valor hasta 50 psias. Hacemos de nuevamente la conversión de 50 psias. 50 psias sobre 1 es igual a 0.068 atmósferas sobre una psia, que equivale. Se cancelan las psias y nos queda 50 psias, 3.4 atmósferas. 3.4 atmósferas. Ahí está. Que eso equivale a nuestra presión 3. 3.4 atmósferas. Solamente nos queda temperatura como incógnita. Pero nos vamos aquí que dijimos que la presión 2 sobre la temperatura 2 es igual a la presión 3 sobre la temperatura 3. Debemos despejar temperatura 3. La pasamos para acá. Presión 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 3 sobre temperatura 3. Por comodidad podemos hacer esto. Sobre temperatura 3 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y bien, aquí podemos hacer esta relación para que no se vayan a equivocar a la hora de despejar alguna de estas variables. Podemos hacer lo siguiente: presión 3 sobre temperatura 3 menos este que está positivo, lo pasamos a primer miembro negativo, presión 2 sobre temperatura 2. Y siempre al querer despejar una variable de cualquiera de estas, vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer un producto cruzado para identificar quién se queda solito dividiendo a los demás. Por ejemplo, queremos dividir a temperatura 3. Queremos que este esté despejado a temperatura 3. Para esto nos dice que presión 3 por la temperatura 2 va a estar multiplicando. Esto es igual a presión 3 por temperatura 2 pasa multiplicando, porque ya les dije anteriormente, presión 3 por temperatura 2, presión 3 por temperatura 2 sobre, como esta vamos a despejar, este se queda solito dividiendo sobre presión 2. Vamos. Ahora sí, vamos a la tabla a ver presión 3, que es 3.4 atmósferas. 3.4 atmósferas por temperatura 2, 699.67, 299.67, perdón, sobre la presión 2, 5.44 atmósferas. 5.44 atmósferas. Se cancelan atmósferas y solo nos quedan los Kelvin. Temperatura 3 es igual a... Bueno, vamos a hacer el cálculo, que sería 3.4 por 699.67 entre 5.44, 437.29 Kelvin. Esta es nuestra temperatura 3, 437.29 Kelvin. Ahora sí, nos quedan nada más estas tres variables, pero nos vamos otra vez al inciso C. Por último, se comprime a una presión constante hasta un volumen de 8.64 pies cúbicos. Dice que es presión constante, eso ya nos da la respuesta. Por último, es una presión constante. Presión 3 es igual a presión 4, por lo tanto es volumen 3 sobre temperatura 3 es igual a volumen 4 sobre temperatura 4. Ahí está. Bueno,
presión 3 es igual a presión 4. Presión 3, ¿dónde está? 3.4 atmósferas es igual a presión 4. 3.4 atmósferas. Solo nos queda volumen 2 y temperatura 4, pero aparte nos dice que por último se comprime a presión constante hasta volumen de 8.64 pies cúbicos. 8.64 pies cúbicos. Hacemos la conversión. 8.64 pies cúbicos sobre 1 por un pie cúbico equivale a 28.316 litros sobre un pie cúbico. Ya les dije que todas las unidades van a estar en función de la constante de los gases, que es atmósfera litros sobre mol Kelvin. Por eso convertimos todo a litros, atmósferas y Kelvin. Esto nos va a arrojar un valor de 244.65 litros, que es igual al volumen 4. Lo ponemos el volumen 4, 244.65 litros. Solo nos quedaría la temperatura 4, pero nos vamos a nuestro diagrama de procesos y dijimos que presión constante es igual a esto, pero queremos saber temperatura 4. Podemos hacer lo que les dije aquí por comodidad. Volumen 4 sobre temperatura 4 lo pasamos como negativo. Volumen 3 sobre temperatura 3. Hacemos la multiplicación cruzada para ver quién se queda dividiendo. Ahora sí, queremos despejar temperatura 4. Se queda multiplicando volumen 4 por temperatura 3. Sobre este se queda solito porque vamos a despejar a temperatura 4 sobre volumen 3. Volumen 4 es igual a volumen 4 por temperatura 3 sobre volumen 3. Temperatura 4, podemos hacerlo aquí. Temperatura 4 es igual a volumen 4. ¿Dónde está volumen 4? Aquí está, 244.65. 244.65 litros por temperatura 3. Temperatura 3, 437.29. 437.29 Kelvin sobre volumen 3, 266 litros. Se van los litros y temperatura 4 nos queda que es 437.29 Kelvin. 437.29, perdón, es 400, aquí está, 437.29 Kelvin. Hemos finalizado con nuestros diagramas de variables hasta llegar a presión 4. Lo único que tienen que aprenderse son las conversiones en tanto a presión, volumen y temperatura. Bueno, está muy sencillo. Y ya para saber los diagramas de procesos, donde es el primer proceso dicho aquí es, se expande isotérmicamente. Siempre que vean isoterma, acuérdense de un termo, porque la temperatura es constante de un termo, o sea, la temperatura dentro y afuera va a ser constante. Por eso es isotérmicamente. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la ley de Boyle. Después, donde el volumen va a ser constante, que es isométricamente. Isométricamente es la B. Isométricamente, la dijo Avogadro.
Y por último, la presión constante. Esto lo dijo Charles y Gay-Lussac. Charles y Gay-Lussac para la presión constante. Para volumen constante es Avogadro, y hay otro que se llama Magat, pero no lo puse. Y la temperatura constante es la ley de Boyle. Bueno, esto es en cuanto, si quieren ver la gráfica de este diagrama de variables en esta ecuación ideal que nunca quiero que se les olvide, es simplemente sencillo. Bueno, espero que les haya servido este ejemplo de cómo realizar. Gracias.